conferencia técnica, tecnología en diseño y montaje en plantas de oxígeno, y 3 ponencias, la primera sobre el tema cálculo de orden arbitrario, teoría, análisis y aplicaciones. Luego tendremos un receso para que puedan almorzar y aprovechar la oportunidad de visitar la expoferia virtual, donde podrán apreciar los stands de nuestros 11 auspiciadores. Luego regresaremos a las 2 de la tarde para continuar con las siguientes 2 ponencias sobre los temas seguridad energética, una agenda pendiente, y estudio y solución de vibraciones de un sistema estructural mediante transformada de Wavelet y simulación numérica, para luego continuar nuevamente a la sala principal, la sala Machu Picchu, con nuestra última conferencia magistral y nuestra ceremonia de clausura posteriormente, ¿no? Tendremos la presencia de un invitado de honor para la ceremonia de clausura. Nos acompañará el ministro de Energía y Minas, así que están cordialmente invitados a las 7 de la noche para nuestra clausura. Sin más preámbulo, presentaré a nuestro expositor de la conferencia técnica Tecnología en Diseño y Montaje en Plantas de Oxígeno, a cargo del ingeniero Santiago Carrión Rebasa, de la empresa Modasa. El ingeniero Santiago Carrión Rebasa es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Trujillo, certificado Black Belt en Six Sigma, diplomado en gestión de proyectos UNI y NITEL. Tiene 35 años de ejercicio profesional. Actualmente es asesor general de proyectos de la empresa Modasa. Para el inicio de la conferencia técnica, dejo con ustedes al ingeniero Santiago Carrión Rebasa. Bienvenido, ingeniero Santiago Carrión. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este importante congreso. Tiene 40 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Gracias por esta oportunidad de presentar, en este caso, la planta de generación de oxígeno PCA, y desarrollado por la empresa Modasa en asociación con algunos partners que tenemos en el extranjero. Bueno, Modasa es Motor Diesel Andinos S.A. Voy a explicar en una lámina lo que es Modasa. Tiene 3 líneas principales de negocios: Modabus, que son la generación de buses de todo nivel, de todo transporte, diésel, gas natural, eléctricos. La otra línea de negocios es Modapower, que se encarga de la energía, grupos electrógenos de 8 a 2500 kilowatts, abiertos, móviles, containerizados, insonorizados. Y la tercera línea de negocio es Moda Service, que se encarga de repuestos, alquiler de maquinarias, servicios. Y una última área, desde hace 3 años aproximadamente, que es Modatech, encargado de la tecnología, de la innovación en la planta, inicialmente creado para mejorar los productos de las 3 áreas principales que se están haciendo, y también ahora enfocada a desarrollar nuevos productos. Es una empresa peruana, 100% peruana, con 44 años de funcionamiento, que lo cumplimos en noviembre. ¿Por qué decide Modasa fabricar planta de oxígeno, siendo una empresa metalmecánica dedicada al sector de transporte y de energía? Uno, porque el oxígeno participa de manera importante en el energético, por lo tanto, hacer energía era una motivación para trabajar en la planta de oxígeno. Y otra motivación es que es el gas que sostiene la vida para el ser humano. Pero la motivación más importante fue esta. Esta es la evolución del COVID en el país, que generó muchos problemas a todas las empresas, y Modasa no fue excluyente en este problema. Tuvimos bajas sensibles en el personal, bajas sensibles en los familiares del personal, y esto fue un motivo para que, ante la pandemia, la alta tasa de contagio y mortalidad, debíamos trabajar en aportar soluciones. Se desarrollaron camas clínicas, y en asociación con otras empresas peruanas trabajamos también en respiradores y en planta de oxígeno, que es la que hemos dado más impulso. ¿Qué es una planta generadora de oxígeno? Una planta de generación de oxígeno se basa en el uso de un proceso. Hay varios procesos para extraer oxígeno, que consiste en separar el oxígeno del aire ambiental. Por lo tanto, en una planta de oxígeno, la única materia prima es el aire ambiente. ¿Pero qué es el aire? El aire es un compuesto de gases
nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 20.9%, argón en 0.9%, dióxido de carbono en 0,03 y otro gas es 0,17. Esta es la concentración de oxígeno del aire y esta misma concentración se mantiene incluso hasta la estratosfera. Proceso de separación del aire. Para separar el oxígeno debemos separarlo del aire y hay varios procesos. Un proceso es la separación criogénica, tenemos la separación por membrana, la separación por condensación, la separación por absorción, la separación ITM de Ion Transport Membrane, tenemos la separación por adsorción, y en esta absorción hay varios tipos, el tipo PCA, que es absorción por variación de presión, el BCA, absorción por variación de vacío, PCA, absorción por variación de temperatura, y el SA, absorción por calentamiento de corriente. Los más usados son la separación criogénica y la separación por PCA. Y en cierta medida también el sistema BCA, que es separación por absorción de variación de vacío. Este es un cuadro donde se resumen cada uno de los procesos de separación del aire, donde la separación criogénica es un proceso ya maduro, que se utiliza desde hace mucho tiempo atrás. Su producto, es decir, el oxígeno, tiene una pureza superior al 99%. El único inconveniente que se le puede llamar es que el arranque de este sistema criogénico demora horas, porque es un proceso bastante largo. El otro proceso que se utiliza, el PCA, que es el que utiliza Modasa, es la separación por absorción. Si bien es un proceso semi-maduro, podemos decir que ya está entrando a la madurez porque se está utilizando con mayor frecuencia. Su producto quizás no es pobre, es ligeramente excelente o superior al pobre. La pureza está entre 85 a 95%. Recordemos que la OMS recomienda una pureza superior al 93%, 93 o superior al 93%. Y una ventaja de este proceso de absorción es el tiempo de arranque, que son en minutos. En minutos ya podemos contar con oxígeno con una concentración del 95 al 85. Este es un sistema de generación de oxígeno compuesto por un compresor, un secador de aire, un tanque de aire, un generador de oxígeno, tanque de oxígeno, filtros, algunas válvulas, que posteriormente voy a hacer una explicación un poco más detallada de este sistema. Lo que yo quería mostrar en este sistema, que vamos a tratar quizás con un poquito de más de profundidad, es el corazón del sistema de generación de oxígeno, que es el generador de oxígeno. Vamos a detallar este elemento, que es el que nos permite obtener o separar el oxígeno del aire. Habíamos dicho que la separación del oxígeno del aire existe el proceso que tiene mayor producción, que es el criogénico. ¿En qué consiste la separación criogénica? Es la separación del aire en un proceso en el cual se obtiene grandes cantidades de líquidos de alta pureza. El proceso criogénico permite obtener capacidades de 800 hasta 1000, quizás más de 1000 metros cúbicos por hora, y por lo tanto se utiliza a gran escala. En esta tecnología se basa en el hecho de que las diferentes constituyentes del aire tienen diferentes puntos de ebullición, y manipulando el entorno en términos de presión y temperatura, es posible separar el aire en sus componentes. Pero este proceso es un proceso largo que tiene muchas etapas: compresión del aire, purificación del aire, enfriamiento, destilación, compresión del producto, el oxígeno. Cada etapa requiere energía
Por lo tanto, ese es un proceso que requiere bastante energía y el arranque, como habíamos dicho, es un poco largo. Para pero para producciones a escala sí es conveniente, a pesar que la inversión es bastante alta al inicio. El proceso criogénico nos permite una pureza mayor al 99%. Como hemos dicho, se basa en el aire se enfría a temperaturas muy bajas, llegando a tenerlo al estado líquido, que son temperaturas de menos 220 grados centígrados. Este proceso toma tiempo y requiere energía. Luego de tener el aire en estado líquido, empieza el proceso de destilación, es decir, se empiezan a separar los componentes de acuerdo a su temperatura de ebullición. El aire líquido se va calentando y a menos 196 grados se libera el nitrógeno, a menos 186 se libera el argón y a menos 183 grados centígrados empieza a liberarse el oxígeno. Vemos que del argón al oxígeno son 3 grados de diferencia, por lo tanto este proceso es un proceso muy controlado y muy preciso en cuanto a su obtención de los productos. Este es un esquema de lo que es una planta criogénica. Se puede resumir que es un tanque dentro de otro, con una serie de sensores, controles, mecanismos. Es un esquema también de un tanque criogénico modelado. Pero el proceso que emplea Modasa es el proceso y que se emplean muchas fabricantes de plantas de oxígeno es el proceso PSA. El Pressure Swing Absorption es algo así como absorción por presión oscilante o por diferencia de presión. La pureza que ofertamos es de 93 a 95%. Y este proceso consiste en que la separación del aire por absorción se basa en el hecho que bajo presión los gases tienden a ser atraídos a superficies sólidas o al absorbente. Cuanto mayor sea la presión de gas, más es el gas que se va a adherir a la superficie absorbente. Generalmente el material utilizado para absorber el proceso del PCA es la zeolita. Es un mineral, es un aluminio silicato microporoso que deja pasar la molécula de oxígeno y absorbe la molécula de oxígeno. Este es el proceso de generador de oxígeno de una planta de generación de oxígeno. Está compuesto por dos tanques que llamamos torre A y torre B, donde por la parte inferior de la torre A se inyecta el aire, producto del compresor y que fue almacenado en un tanque. Por la presión, el nitrógeno, la molécula de nitrógeno, son absorbidas por el material absorbente, en este caso zeolita. ¿En qué consiste? Que el nitrógeno se adhiere a la superficie de este material y por los poros deja pasar el oxígeno, el cual se recepciona en una tubería y se envía a un tanque de almacenamiento o a una línea hospitalaria de ser el caso. Cuando este tanque, esta torre A se satura de nitrógeno porque tiende a saturarse, empieza a trabajar el tanque B. Trabajan de manera alterna y el nitrógeno se libera a través de estas tuberías hacia el medio ambiente. Esta es una torre de generación real, torre A, torre B con su tablero de control, una torre de una planta de Modasa. Físicamente son así, el tamaño varía en función de las capacidades. Pero el proceso PCA es un proceso que tiene etapas. Son 4 etapas principales. La etapa 1 es la etapa de presurización. Aquí en la gráfica tenemos mostrados la torre A y la torre B. La torre A y la torre B. En la etapa de presurización, en la línea verde, es el aire que se inyecta a la torre A para empezar el proceso
de separación de nitrógeno del oxígeno. Y en este caso la torre B estaría purgando o dejando escapar el nitrógeno que ya se habría formado y que se está regenerando esta torre. Estas torres trabajan en forma alternada. Mientras una genera el oxígeno, la otra se va a regenerar. Entonces, en la primera etapa, hablando específicamente solamente de la torre A, es la etapa de presurización. Siempre vamos a referirnos a la torre A. En la segunda etapa, que es la etapa de alimentación, la torre A ya generó oxígeno, ya separó el oxígeno del nitrógeno y con la tubería azul, que es el oxígeno, lo está enviando al tanque de almacenamiento o la línea hospitalaria. Y un segmento, una porción de oxígeno, lo envía a la torre B. Entonces, en esta etapa tenemos aire que ingresa y oxígeno que ya está produciendo. Es la etapa de alimentación. En la etapa 3, que es el escape, la torre A, al haberse saturado, estas válvulas actúan automáticamente, ya están programadas, detecta la saturación de la torre A, esta válvula abre y comienza a evacuar, a dejar escapar el nitrógeno de la torre A. Mientras la torre B ya está siendo alimentada por el aire para empezar el ciclo. Entonces, mientras este está en escape, la torre B estaría en presurización. En este momento no hay ninguna comunicación entre las torres y cada torre está trabajando independientemente. Y en la cuarta etapa y final, que es la purga, la torre A, que en la etapa 3 dejó escapar el nitrógeno, recibe un poco de oxígeno de la torre B para ayudar a limpiar. Por eso esta línea amarilla es oxígeno de escape que está llevando alguna molécula de nitrógeno para dejar limpia esta torre y empezar un nuevo proceso. Aquí sí hay una comunicación entre las dos torres, que es porque están compartiendo un poco de oxígeno para ayudar a regenerar la torre A. Esos son los 4 pasos del proceso de una torre de generación de oxígeno. En esta gráfica podemos ver el ciclo de presiones en la torre de generación. En la etapa 1, que es la de presurización, la presión va desde la presión atmosférica hasta la presión de absorción. En la etapa 2, que es la etapa de alimentación, todo se realiza a la presión de absorción. La etapa 3, que es la etapa del escape, se desciende de la presión de absorción hasta la presión atmosférica. Y la etapa 4 es la purga. Esta es la etapa de el ciclo de presiones en el proceso de generación de oxígeno. En esta gráfica, estas dos primeras imágenes de la torre A es la etapa de presurización, donde se está viendo aquí cómo va avanzando la concentración de oxígeno en el tanque. En la primera etapa de presurización solamente hay inyección de aire y no hay aún flujo de oxígeno. Lo que sí se da en la etapa de alimentación, que son estos otros tanques, donde el flujo es de abajo hacia arriba. Se sigue alimentando aire y ya se tiene producción de oxígeno. En este lado, seguimos siempre hablando de la torre A en sus diversos procesos de trabajo. En estas dos imágenes vemos el escape, donde aquí el flujo ya es inverso, de arriba hacia abajo, donde aquí se abrió las válvulas y comienza a escapar el nitrógeno. Y al finalmente, estas dos imágenes que representan la etapa de purga, que está recibiendo oxígeno que generó la torre B para ayudar a evacuar todo el nitrógeno. El material absorbente, que es el que se encarga de retener el nitrógeno y dejar pasar el oxígeno, son de varios tipos. Tenemos en carbón activado,
en gel de sílice, en alúmina activada, hay resinas poliméricas orgánicas, incluso Móvil tiene su propio material absorbente que lo ha puesto bajo su nombre MCM, Móvil Composition Matter, y las zeolitas. Hay variedades de zeolitas. Hasta el 2016 creo que eran 426 variedades de zeolitas que se utilizan en agricultura, en la industria, en salud. Hay de varias formas, de varios tamaños de poro. Y este es el material que nosotros empleamos para la generación de oxígeno medicinal. Ahora, ¿por qué utilizar zeolita? Existen criterios para la selección de material absorbente. Primero, la capacidad, debe tener buena capacidad, un costo no elevado, que se regenere rápidamente y que tenga un tiempo de vida largo. Las plantas que nosotros hacemos con la zeolita que utilizamos, el periodo de vida de zeolita es de 8 a 10 años, luego del cual no significa que hay que cambiar la zeolita, sino hay que reponerla si es que se hubiese desgastado algo. Para eso se abre el tanque, se visualiza si ha bajado el nivel, si ha bajado se repone. No, no es que hay que cambiar toda la zeolita. Otra razón es el tipo absorbente seleccionado en nuestro diseño de la zeolita. Y existen diversos tipos de zeolita. La que nosotros empleamos es la zeolita del tipo 5A. ¿Qué es la zeolita del tipo 5A? Es zeolita que tiene 5 Armstrong de poro, de apertura del poro. Este es 1 por 10 a la menos 10 metro, a la menos 10. Esa es la medida del Armstrong. Y la letra A es la estructura cristalina de la zeolita. Hay varias estructuras cristalinas. Nosotros trabajamos con la zeolita tipo 5A. Característica de la zeolita. La zeolita debe tener una alta selectividad hacia el nitrógeno respecto al oxígeno. Es decir, debe ser bastante afín al nitrógeno para que el nitrógeno en el proceso se quede pegado a esta zeolita y deje pasar el oxígeno sin problema. Otra característica debe ser bajo costo por kilo. Bueno, en esta época de pandemia eran escasos, los pedidos de todos los países eran fuertes, los costos realmente eran bajos, pero se pudo conseguir y se pudo trabajar. Fácil disponibilidad de adquisición en el mercado, que por la demanda, como les digo, era un poco complicado, pero se logró conseguir. Alta capacidad de regeneración ante la disminución de presión. ¿Esto qué significa? Que cuando existe presión en el tanque, el nitrógeno debe adherirse rápidamente a la zeolita y cuando se deje de presurizar el tanque, inmediatamente debe soltar la zeolita al nitrógeno para que pueda eliminarse. Debe tener una vida útil larga, baja apertura de poros, o sea, poros pequeños, y bueno, y es altamente recomendada la zeolita para los sistemas PSA. Y es bastante usada en concentradores de oxígeno. Bueno, este es un poco más el detalle de lo que es una planta de generación de oxígeno. Está conformado por un compresor que puede ser libre de aceite o lubricado. Cuando el lubricado lleva un tren de filtro bastante más exigente. Consta de un secador. El secador puede ser refrigerativo hasta cierta altura. A partir de alturas más de 1500 metros se utiliza el desecante. Va un filtro coalescente, que es un filtro de retención de partículas de aceite, si las hubiese. Va un filtro de carbón activo, básicamente para retener olores. Va un filtro de polvo fino de 0.1 miligramos por metro cúbico.
y un filtro de polvo extra fino de 0,01 miligramos por metro cúbico. Luego el aire ya filtrado y secado se almacena en un tanque de aire. El tanque varía de capacidad en función a la capacidad de la planta de oxígeno. Este tanque tiene una válvula de condensados en la parte inferior, una válvula de purga, que puede ser automática. Y en la parte superior va una válvula de seguridad, para en caso se existan sobrepresiones en el tanque, puede eliminarse por ella y no haber inconvenientes. Luego viene el generador de oxígeno, que es el que hemos estado explicando al inicio de esta charla, que es donde se hace la separación del oxígeno del aire, con su tablero de control, las tuberías, conexiones, y a la salida de nitrógeno que escapa al ambiente se pone el silenciador. Entonces, sale con cierta presión, silba. Entonces hay que atenuar ese ruido. Luego el oxígeno producido por el generador de oxígeno se almacena en este tanque, que también cuenta con una válvula de purga, que puede ser automática, una válvula de seguridad. Y finalmente nosotros le colocamos adicionalmente otro filtro de carbón activo para los olores y le ponemos un filtro bacteriológico. Además le ponemos un medidor de flujo de caudal para saber el caudal que está produciendo la planta y tener el acumulado de todo el caudal que va generando en el transcurso del tiempo. En línea azul, remarcado en línea discontinua, nosotros todo esto lo tenemos en un pallet, en un chasis, y la planta de generación de oxígeno, remarcado en línea discontinua de este color, tenemos todo el equipo que es de la generación de oxígeno con los tanques y los filtros. De esta manera, cuando entregamos el equipo, entregamos 2 unidades, que es fácil de montar. La planta de generación entre las 2 torres tiene un tablero. Este tablero tiene manómetros para ir monitoreando la presión en el tanque de aire, tanque de oxígeno y en cada torre, en la torre A y en la torre B. Tiene una pantalla con un indicador de la pureza del oxígeno. Conforme va trabajando la planta, este valor va modificándose. Si detecta que la planta bajó menos de 93, emite una alarma y se toman las acciones del caso. Tiene en la parte inferior una pantalla tipo escala, touchscreen, donde acá se ve cómo va trabajando el ciclo de generación de oxígeno, si está trabajando la torre A, la torre B, o está en etapa de purga, alimentación. Y desde acá se pueden hacer algunos arranques y emite señales para poder monitorearlo con un puerto 485. Este es el esquema de ensamble de las plantas de generación, básicamente las torres A y B y los tanques de aire y de oxígeno. Lo montamos todo en un chasis estructural, los dos cilindros de aire y oxígeno y las torres. Luego le colocamos el tablero eléctrico y las tuberías con las válvulas, electroválvulas, regulador de presión, toda la interconexión entre las torres y los tanques. Y todo este paquete lo colocamos en un collarín que va a permitir colocar luego la estructura, que es la protección que nosotros le damos a todo el sistema de generación. Lo sacamos encabinado hasta cierta potencia. En cuanto a los sistemas de instalación de planta de oxígeno, existen 3 sistemas básicos. La instalación simple típica, que consiste en el compresor, secador, filtros, tanque generador, tanque de oxígeno, y esta línea iría directamente a una red hospitalaria. Este es el más simple, el sistema más simple que se instala. Tenemos luego el sistema simple con booster
y rampa de llenado. Es decir, que en lugar que el oxígeno vaya a una línea hospitalaria, va a un compresor de alta presión que permite llenar los cilindros, que es lo que se ha usado en todo el Perú, eh, estos cilindros con oxígeno. Hay cilindros de diversas capacidades, la más usada de la de 10 metros cúbicos a 200 bares de dispersión de llenado. Y el tercer sistema usado es el sistema dual con rampa de llenado. El sistema dual consiste en dos plantas en paralelo que generan oxígeno y todas van a una línea principal y un segmento se utiliza para llenar cilindros. Se pueden poner 3, 4, 5, 6, N plantas en paralelo y todas a una troncal para la alimentación. ¿Cuál es la ventaja de tener plantas en paralelo? Uno, que la inversión de una planta pequeña es menor. Otro, que si mi consumo en el hospital es bajo, no necesito prender una gran planta de oxígeno, sino prenderá uno o prenderán dos, o lo que se requiera. Esto se puede programar para que cuando empiece a bajar el nivel de oxígeno en uno de los tanques, empiece la otra planta a ayudar a compensar. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Santiago Carrión, por acompañarnos y compartirnos sus conocimientos y experiencias en esta exposición de hoy. Tenemos una pregunta de nuestros participantes, así que se la voy a transmitir, por favor. Nos pregunta José Rodríguez, nos dice, ¿se puede recuperar el nitrógeno para alguna otra actividad, ya que en este proceso existe un gasto de energía que al dejarlo libremente al medio ambiente hay pérdida de energía? ¿Existe algún estudio al respecto? Bueno, las plantas de generación de nitrógeno son plantas a la inversa que la de oxígeno, donde se deja escapar el oxígeno y se retiene el nitrógeno. Hay que ver en qué va a utilizar ese nitrógeno, que lo va a utilizar. Nosotros utilizamos en la empresa también nitrógeno para corte láser y se requiere nitrógeno de purezas de 5,9, es decir, 99.9999. Si el nitrógeno que él va a requerir lo va a utilizar en corte láser que tiene una pureza alta, el nitrógeno que se está escapando que lo estamos desperdiciando entre comillas en una planta de oxígeno, sí se podría recuperar, pero habría que hacerle un proceso previo para tener la pureza que él va a necesitar. Si nitrógeno tal cual sale, se puede recuperar sin ningún inconveniente, pero hay que saber qué pureza va a necesitar. Correcto, ingeniero. Bueno, no tenemos más intervención. Le agradecemos muchísimo, ingeniero Santiago Carrión Rebasa, por estar con nosotros en nombre del comité organizador de la 28ª edición del Copimera 2021, cuyo lema oficial es a más ingeniería, más desarrollo. Le reiteramos el agradecimiento por su presencia y por, de medio suyo, pues el compartir, sobre todo con nosotros en este importante congreso internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Y para nuestros participantes, como lo anunciamos, tendremos un receso para el almuerzo y a las 2 de la tarde los esperamos para el inicio de las ponencias. Recuerden que a las 7 de la noche tendremos nuestra ceremonia de clausura de este importante Congreso Internacional Copimera, donde se dará un resumen y conclusiones de todo lo acontecido en estos 3 días de gran jornadas técnicas internacionales. Contaremos con la presencia de un invitado de honor. Nos acompañará el señor Ministro de Energía y Minas. Así que no se pueden perder en estar presentes a las 7 de la noche con nosotros. Igualmente, no se pierdan la oportunidad de aprovechar al máximo esta plataforma virtual, donde podrán visitar la Expoferia Virtual. Nos acompañan en este importante congreso nuestros auspiciadores, Platino, Ocinermin, Huawei y Huavi Promigas, nuestros auspiciadores de oro, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Ferreiros, Camis y Cerro Verde, y nuestros auspiciadores de plata, Legrand Beticino, DIT Perú, Poderosa, Tupemesa y Gasbel. También agradecemos a nuestros patrocinadores, COES y UTEC.
y a nuestros medias partners, Energía y Negocios, Ecomin, Revista Actualidad Minera y Construcción y la revista Minería y Energía. Los esperamos a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes.